Muy buenas amigos y amigas, gracias por entrar en este canal que he titulado Entropía, un canal en el que iré de manera asidua lanzando mensajes, lanzando vídeos para fomentar el debate, la discusión, el enriquecimiento de hablar entre personas. Muy posiblemente no estés de acuerdo con lo que esté diciendo en este vídeo, pero me gustaría que pusieras tu comentario y que dieras también tu punto de vista, porque creo que creo que sería lo bueno de las redes sociales, que podamos tener digamos un vehículo de ida y de vuelta de informaciones de temas que nos puedan interesar. Algunos amigos me pidieron que los comentarios que he ido haciendo a través de Facebook sobre la guerra ruso-ucraniana, pues que lo hiciera a modo de vídeo y que lo pusiera en la red. Bueno, yo no sé con qué objetivo quería que hicieran esto, pero yo no sé absolutamente nada de nada, pero espero que mi punto de vista te ayude a formularte también tu pregunta y a crear pues una opinión que puedas compartir con el resto de amigos que tenemos en las redes sociales. Creo que hasta ahora las preguntas qué, cuándo, por qué, quiénes han sido medianamente resueltas, pero hay una pregunta que se evita y a la cual no se le quiere dar una respuesta rápida, sincera, o hacer un ejercicio de autocrítica, y es la de cómo hemos llegado a esto. Es verdad que en Europa siempre ha sido un campo, una especie de tablero, un lugar donde se ponen en liza siempre dos modelos de visiones sobre una misma cuestión. Piénselo: Roma frente a Cartago, luego la Roma imperial frente a los bárbaros del norte, luego la Europa de la Reforma contra la Europa de la Contrarreforma, la Europa revolucionaria liberal frente a los absolutistas, la Europa parlamentaria frente a los últimos emperadores, la Europa parlamentaria frente al nazismo y luego frente al comunismo. Siempre como dos ideas, como dos maneras de entender Europa o el mundo que se enfrentan en las viejas tierras de Europa. Hasta ahí podríamos pensar, y usted diría, bueno, ¿qué dos modelos hay ahora mismo? Bueno, por un lado tenemos la Unión Europea, que es un gran gigante económico, aunque un enanito a nivel de geopolítico, y ahora lo explicaremos por qué, pero también es el garante de las libertades democráticas de los países, pues digamos de ese modelo liberal capitalista y democrático. Y por otro lado tenemos a Rusia, donde hay una especie de, entre comillas, de democracia, donde al pueblo se le limita muchos aspectos, muchas libertades, y que está encaminada con un autócrata. Hay gente que a lo mejor dentro de Europa se siente muy cómodos porque un autócrata sea el que rija su destino y el cual les diga. Pero hay otra parte de Europa donde a lo mejor, y donde no, donde la gente pues quiere ser simplemente libre. Esos dos conceptos son los que se han puesto ahora en liza, pero no vienen ahora, vienen desde hace muchísimo tiempo, y las alarmas habían saltado prácticamente en el 2014, cuando se produce todo el problema del Donbass, cuando ya de una manera abierta el pueblo ucraniano quiere pertenecer a la Unión Europea. Para eso a Rusia le saltan las alarmas como unas líneas rojas que no se debían de traspasar, y invade ciertas partes de Ucrania. Sí, ya Ucrania había sido invadido por Rusia, no está siendo invadida ahora. Ahora está sufriendo una agresión y que pues a todas vistas le ha salido mal la jugada a Putin. Pero la pregunta es cómo hemos llegado a esto. Cuando cae la Unión Soviética, en Europa, en la vieja Europa, la opinión pública se ríe. Hay una especie de risa mirando de soslayo de cómo la gran potencia de la Unión Soviética, como aquellos que a través de los medios de comunicación nos vendían que eran nuestros enemigos, que vivían detrás del telón de acero, se convertía en una especie de estado fallido
donde solo iba a imperar la ley del más fuerte. Recuerden, había gente que iba a Moscú simplemente para comprar un viaje en un MiG, o sea, en un avión, en un caza ruso, y los rusos, los pilotos alquilaban los aviones, o pasearte por un tanque, o pasearte por los coches de la policía. Boris Yeltsin, que en aquel momento era el presidente de la Federación Rusa, un tipo que se le caracterizó, digamos, se convirtió en una especie de caricatura en Occidente, simplemente porque el hombre tenía una fama de bebedor, que bueno, así contestaba, por ejemplo, grandes mandatarios como Bill Clinton en sus memorias decía que Yeltsin en una comida se empuja 3 botellas de vino y luego de postre se manda una botella de coñac. Esa caracterización o llegar a ridiculizar a Boris Yeltsin, se ve que Boris Yeltsin fue un hombre que creo que la historia no lo tratará, espero que lo trate en un futuro mejor. Ese hombre para la hemorragia rusa, cuando Rusia estaba prácticamente a punto ya de desaparecer, estaba la UCI ya con la extrema unción, no solo lo mantiene, sino que llega a bajarlo a planta. Boris Yeltsin, cuando cae la Unión Soviética, hace varias cuestiones que van a ser muy interesantes. Interesantes en el sentido de lo que va a suceder luego en la historia de Europa. Lo primero que se deshace de todas aquellas repúblicas soviéticas que eran pues deficitarias, a las cuales ya Rusia como país no podía mantener. Primero se quita se permite que las repúblicas bálticas se independicen, podría ser un gran problema. Había un sentimiento nacionalista muy arraigado, pero luego se van otras, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, todas estas que terminan en tan, se las van quitando porque son deficitarias. Y solo se queda, digamos, la Federación Rusa, el país Rusia, se queda con otras 2 repúblicas, una es Bielorrusia y otra es Ucrania. En los tratados se habla que el Pacto de Varsovia había desaparecido, que bueno, que a nivel político los países del este podían entrar dentro de la Comunidad Económica Europea, Unión Europea luego más tarde, pero no en la OTAN. Aquello se firma. Pero claro, mientras habían voces como Helmut Kohl, quien negocia con Moscú la salida de las tropas y de las tropas rusas de Alemania, de la Alemania democrática, cuando se van de esos países, se retira, Helmut Kohl es junto con François Mitterrand, una de las voces que hablan de ir poco a poco trayendo hacia la Unión Europea a Rusia. Veían a Rusia como un gran aliado, ya no solo geoestratégico, sino también a nivel pues de recursos naturales. Aquello cae en saco roto, año 91, recuerden, mientras la Unión Soviética cae a plomo al abismo, el mundo se mete en la primera guerra de Irak. Luego estamos con la guerra de los Balcanes, en la que Europa absolutamente también empieza a mirar de reojo, y cuando aquello ya empieza a tener ya unos tintes dramáticos que no se pueden esconder debajo de la alfombra, se le pide ayuda a Rusia para que entre la Unión Europea y Rusia se medie y se paralice el conflicto de los Balcanes. Rusia, en todo este camino, Rusia se ha sentido despreciada, o se ha sentido arrinconada, porque prácticamente no hemos contado con ello. Es verdad que Rusia no es la Unión Soviética. Hoy por hoy Rusia tiene casi el mismo PIB que España. Económicamente no es una gran superpotencia, pero tiene el 43% de las armas nucleares del mundo, y creo que eso es una razón de peso para tener en cuenta a Rusia en cualquier tipo de negociación. A Rusia no se le ha tratado como un aliado, porque ¿a quién no le podía beneficiar que Rusia entrara en Europa? ¿A quién le beneficia que a Rusia, que la Unión Europea
no haya estado unida? Pues a los mismos que llevan, a los mismos que también quieren que Latinoamérica, que Hispanoamérica no sea una sola voz, pues así, a los Estados Unidos. Ahí siempre han habido intereses en los que nunca ha habido un acercamiento real hacia Rusia. Rusia siempre ha sido como alguien que ese chico que está en la clase taciturno y que ha querido siempre formar parte del grupo y que se le permite a veces entrar, pero con cierto recelo se le saca. Para el europeo medio, si nosotros hiciéramos un pequeño estudio de campo, para nosotros el ruso es como una especie de muy lejano. Sí, se parece a nosotros, pero es alguien bastante raro. No ha habido una información quizás muy veraz sobre lo que es Rusia o lo que representa el pueblo ruso. Y los rusos han estado bastante enfadados porque no se les ha hecho caso. Ellos pusieron los muertos y son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Son los que realmente pusieron la carne en el asador y los que liberaron a Europa del nazismo. Bueno, luego caería el telón de acero, caería pues otro sistema brutal de represión, pero ellos pusieron aquello. Luego han ayudado a Europa en otro tipo de conflictos, como hemos dicho, en el conflicto de los Balcanes. Es verdad que cuando Putin, que ya daba señales, invade el Cáucaso, es verdad que el Cáucaso para nosotros, para el resto europeo, nos parece como algo lejano, algo extraño que está allí y que no entendíamos muy bien qué era lo que estaba pasando. Pero entró en Chechenia a sangre y fuego y digamos, pacificó aquella zona. Como hemos dicho, Europa nunca ha contado con Rusia absolutamente para nada. No les ayudamos cuando se cayó. Cuando Yeltsin se cae, cuando Yeltsin coge Rusia, los trozos de la Unión Soviética, Europa no va a su ayuda. No le ayuda. No fue capaz de ir allí y, no sé, intentar controlar aquello. Se permitió que la ley del más fuerte, la ley del oeste imperara en Rusia y son los que tomaban el control. Europa, por su desidia, permitió que alguien como Putin llegara al gobierno. Europa, con su desidia, permitió que a Putin se le mirara como un tipo simpático que está allí, al cual pues se le hacen memes del tío montado sobre un oso y risas. El problema es que Putin es un pistolero y Putin cometió otro gran error, que fue el amenaza constante a Europa y el estar pagando injerencia en asuntos de Estado. Las llamadas guerras híbridas, ataques cibernéticos, desinformación, pero aquello se dejaba. Nadie le quiso poner el cascabel al gato. Hemos perdido una oportunidad enorme de haber tenido a Rusia como aliado. Hemos tenido una oportunidad enorme de haber conseguido que Rusia pues fuera por la senda democrática. Y para aquellos que me dicen, no, es que Rusia no puede ser aliada de Europa porque no es demócrata. Erdogan, en Turquía, es un aliado. Hasta no hace mucho Zapatero iba a Ankara para una asociación o federación de civilizaciones, no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Mohamed VI en Marruecos tampoco es una persona que sea ampliamente democrática y tiene acogotada Europa. Si no, se lo pregunten al gobierno español. Cada vez que hay algún problema, abre el grifo y le da igual que se mueran sus ciudadanos cruzando el mar. Les da igual que sus ciudadanos puedan llegar a España y que puedan estar en qué condición. A él le da igual. Él utiliza las vidas humanas como moneda de cambio y es aliado. Y ahora es aliado preferencial de Estados Unidos por encima de España. Orbán, en Hungría. Sí, vale, es un tema democrático, sí, Hungría está en la Unión Europea, pero Orbán no deja de ser un fascista, un tipo de ultraderecha bastante peligroso.
Pero con eso podemos mirar más cosas. Y a Putin no se le mete. ¿Por qué no se le mete? Porque había alguien que no le interesa de que Rusia formara parte de Europa. Podía haber formado todo, como 40.000 cosas. Pero no se le permite. Así deberíamos preguntarnos por qué el Reino Unido se va de la Unión Europea. Muchas voces hablan que el pacto Berlín-París, un pacto que se viene labrando desde muchísimos años, que son realmente los dos gobiernos que rigen la Unión Europea, habían pensado ya en ir poco a poco trayendo a lo que era la antigua, toda la Europa del Este, con Rusia a la cabeza, dentro de la Unión Europea. En un futuro no muy lejano, que la Unión Europea fuera desde Tafira, en Cádiz, hasta Vladivostok, en el Pacífico. Aquello no interesaba sobre todo a dos grandes potencias, Estados Unidos por un lado y a China por el otro. Rusia tiene una cosa que los Estados Unidos no tienen. Rusia no abandona nunca a un aliado. Estados Unidos pone en juego muchas cosas y siempre irá a apostar por el que mejor vaya a sus intereses. Yo no estoy blanqueando a Putin, que me parece un sátrapa, me parece una persona muy peligrosa, pero sí podíamos haber tenido un mecanismo para haber aliarnos con Rusia y no haber llegado a esto. A que Rusia, con todo el derecho que le da la historia, porque así se lo creen, acaba de agredir a un país que solo quiere ser libre y estar dentro de la Unión Europea. Hasta no hace mucho, Putin envenenó a un presidente ucraniano que no le iba a hacer caso. Ahora Zelensky es el demonio y van a por él. ¿Qué pasó? Él pensó que en Ucrania a las tropas rusas se les iba a recibir como libertadores. Y está todo lo contrario. Vamos por una semana y todavía los principales objetivos de la guerra no se han llegado, que es la ocupación de las principales ciudades ucranianas. Europa mira y no sabe bien qué hacer. Si te mete, sabe que el tipo tiene el control del botón rojo. ¿Qué haces? ¿Cómo sales de este avispero? ¿Cómo sales cuando sabes que desde hace 8 años Rusia lleva preparándose para este golpe? No olvidemos que Putin viene del KGB. No olvidemos que Putin y toda su camarilla son agentes del antiguo KGB, gente que estaban formadas, muy bien formadas. Tienen una formación política mucho más que cualquier otro líder occidental, porque se entrenaron para la desestabilización de los países y son grandes maestros en eso. Antes de la guerra, Putin había ganado. Antes de la guerra, Putin había dado 3 señales. Primero, que la OTAN no era tan fiera, que todo dependía de lo que dijera Estados Unidos. 2, que Europa no tenía una sola voz para asuntos exteriores y que prácticamente no ni pinchaba ni cortaba. La Unión Europea en sí, y luego ya los países sueltos según. Y 3, Rusia tenía la llave del agua caliente con la que se duchan millones de europeos cada mañana en Europa. Había ganado, ahora Putin ha perdido. ¿Creen ustedes que Putin, con un PIB parecido al de España, puede mantener una guerra frente al resto del mundo occidental cuando se le está dando las sanciones económicas más brutales desde la Segunda Guerra Mundial? No lo sé. ¿Cómo hemos llegado a esto? Fue la primera pregunta. Hemos llegado por desidia, porque hemos pensado que los rusos viven allí muy lejos de nosotros y que, que lo que le pase, es muy lejos. Y no, está muy cerca. Estaba muy, muy, muy cerca. Y es un problema que nos puede arrastrar a todos a un conflicto global, fuera el que fuera. Vamos a pagar nosotros el pacto de la desidia.
de no haber ayudado hace 30 años a la Unión Soviética, luego a los rusos, a salir del atolladero en el que se habían metido económica, política y social, en la que desapareció completamente el Estado. No haber permitido que pistoleros hubieran llegado al poder de Rusia. Y sobre todo, haber creado una Unión Europea más fuerte, integrando al mundo eslavo. Primero, costó que la Europa del Sur y la Europa del Norte encajaran. Y se encajó. Pasamos por una crisis de la del 2008 donde volvió a distanciarse, pero luego, bueno, habíamos encajado dos maneras de pensar diferentes. Ahora quedaba meter al mundo eslavo, al mundo de la Europa del Este. Y no hemos triunfado en eso. Hemos fracasado, porque dejamos al principal actor fuera, porque no interesaba, porque no interesa. Ahora se va a machacar absolutamente a Rusia económicamente y la cuestión es qué movimiento hará Putin. ¿Qué hará? ¿Qué pasará con Putin? Podemos especular. Desde que le den un golpe de Estado, desde que haga un ataque preventivo hacia otro país de la OTAN para ya a calzón quitado ir para adelante, o buscar una salida honrosa a este problema. No quiero cansaros más, pero la cuestión es esa, ¿cómo hemos llegado a esto? Y la pregunta es, la culpa ha sido nuestra. Primero porque no hemos sabido articular mecanismos para que un antiguo enemigo del bloque occidental pudiera ser parte de la Unión Europea y poder haber estabilizado el panorama. Ahora, con una pandemia, tenemos una guerra y a ver por dónde salimos. Nada, gracias y bueno, espero que le dejen me gusta, pongan algún comentario y nada, un abrazo enorme y hasta la próxima.